Lo que podemos ir haciendo con la participación de Eric, tanto de Priscila, podemos, no sé si hay alguna forma, Ricardo, de anotar, porque luego si volvemos a cerrar y abrir se va a desaparecer esa Ujú. participación de Sí, claro. Priscila. Entonces la guardamos y comenzamos con ellos dos Claro. en la discusión final. Gracias. Bueno, ¿les parece si arranco? Digo, faltan 3, 4 personas, pero ya dimos tiempo suficiente. Sí, dale, dale. Bien. Bueno, mi participación tiene por nombre Confesiones de transferencia, reflexiones desde el dispositivo. ¿Quién lo iba a decir? Hace 3 años exactamente me encontraba fumando un cigarrillo y lo único que podía divisar era un colibrí gigante dibujado en la pared. El cielo nocturno se estaba dejando llorar. Las ventanillas de mi auto se encontraban a medio abrir, lo suficiente para poder sacar mi mano en un gesto rápido y poder tirar la ceniza del cigarro que se consumía rápidamente. Me bajé y el gigante colibrí se hizo presente. Me acerqué a Rubén, el portero que me había visto llegar desde hacía 7 años 3 veces por semana a ese domicilio. Su gesto siempre alegre, a pesar de la tormenta, alegraba los días y las noches en las que me dirigía a aquella dirección. Torres Huitzilín, Torremar, número 206. Rubén me preguntó con paraguas en mano que si quería me podía acompañar hasta la puerta del ascensor. A lo cual me negué y salí de la caseta de entrada para dirigirme en pasos cortos hacia el recibidor de la Torre Mar. Mi cigarro, que recién había encendido, amenazaba con apagarse y logró pasar entre las gotas de lluvia indemne. Al llegar al edificio, terminé de fumarlo y subí al ascensor. Era peculiar, con una pared de espejo en el que todos nos vimos más de una vez al subir y seguramente no nos queríamos ni mirar al bajar. Desde luego, procuraba bajar por las escaleras para sentir el aire fresco, una mezcla entre la brisa del mar y la laguna al mismo tiempo. Toqué y abrió en bata. Se encontraba profundamente demacrada. Siempre me hacía una seña con su índice para marcar la ruta al consultorio, pero esta vez no la dio. Me dijo, pasa a la sala. ¿Traes encendedor? Me dirigí hacia la sala con sus efectos de colores, que quienes vivimos la experiencia, sabíamos que esa sala tenía un color de noche y otro muy diferente de día. Me senté y me acercó el cenicero más cercano. Contesté prendiendo un cigarrillo mientras ella sacaba uno también y lo encendía. Me voy, Carlos. El consultorio está todo en cajas. Me voy, pero tú te quedas. Y necesitas supervisar, me dijo. Se refería a un caso particular que me costaba. Claro, ¿por qué otra razón uno supervisaría algo si no es porque lo toca a uno en cierta medida? Carlos, esto mata, me dijo haciendo una seña con el cigarrillo que tenía entre los dedos. Sé que hace 7 años yo dije que la vida mata, pero esto también mata. Esa noche fue la última vez que la vi. Yo no sabía que era la última vez, desde luego. Salía por última vez del recinto del colibrí. La última vez de haberme visto en ese espejo del ascensor y haber sentido la brisa en mi rostro al bajar las escaleras. Fue la última vez que vi a Rubén. Nadie habló nunca de cómo uno percibe la posibilidad de la última vez, ¿no? ¿Cómo son las cosas? Puesto que uno siempre cae en cuenta a posteriori. Me llamó desde la camilla de un hospital, con la preocupación sobre mis angustias, sobre mis analizantes y sobre su analizante. Yo necesitaba supervisar y supervisé, por celular, en una llamada que tampoco sabía que era la última. Terminó por dar pinceladas a esa supervisión con un par de mensajes de WhatsApp. Algo que habría olvidado o que no sabía cuándo me podría volver a decir. Después de eso pasó un breve lapso de tiempo en el que no supe nada, y de pronto me marcaron de Ciudad de México para decirme que había fallecido y debía informar a los demás en la ciudad. Disculpen el nivel de esta descripción,
quienes conocen la historia completa sabrán de igual forma por qué está redactada así. Para hablar de psicoanálisis, para saber que estamos hablando de psicoanálisis, me remito a una puntuación de Manuel Hernández que dio en Zacatecas el 2018. Para saber que hablamos de psicoanálisis debemos tener 4 coordenadas: el inconsciente, el analista, la transferencia y la asociación libre. Si hablamos de dispositivo analítico, es justamente porque no, subrayo ahí, no manejamos una lógica de encuadre, como los postfreudianos. He hablado de ello en el podcast y sabemos de antemano que no lleva a nada honroso. Es pues el dispositivo analítico algo que arranca con la disposición de la regla fundamental, la asociación libre, diga cualquier cosa que se le ocurra. Sin la regla fundamental, solo nos queda la degradación patética a lo que llamamos psicoterapia. En los momentos en los que nos encontramos de terrible incertidumbre, pandemia, los problemas de Lolita Express, George Floyd, Anonymous, la Rusia de siempre, Giovanni, etc. Salir de casa se vuelve insostenible salvo para abastecerse de lo más esencial como lo es la alimentación. A pesar de que muchas personas no hayan cumplido o no hayan podido cumplir las medidas de seguridad, sabemos que el espacio público se limitó y de alguna manera sigue limitado. Y por ende, las actividades laborales no esenciales tuvieron que volcarse a los medios digitales. El dispositivo analítico, comillas, virtual, no quiere decir que apenas recién se haya comenzado a usar o que recién comience, nada parecido. El dispositivo analítico de esta modalidad existía desde que las videollamadas son posibles, incluso desde que las llamadas son posibles. Me podría atrever a decir que la correspondencia entre Freud y Fliess no tuvo efectos. Pero el encontrarse con nuestro analista de elección en un diálogo de este matiz nos permite asegurar que estamos en el dispositivo analítico. Esta pregunta vale hasta en lo que al consultorio concierne, ¿eh? No vengo hoy a declarar si lo que se hace es psicoanálisis o no, que si el psicoanálisis se hace en línea o no. Nada más vulgar sería eso de correr tras una ristra de salchichas, como los perros que se desvían del trayecto en la carrera. Hoy vengo a regalarles dudas, mis dudas. No las dudas teóricas, eruditas y académicas de gente que hace tesis en las facultades sobre no sé qué pulsión de muerte y cualquier tema literario del momento que se les antoje. Mucho menos planteamientos academizados que han patetizado al psicoanálisis con los discursos de posgrado y maestrías que pululan con la ley de la oferta y la demanda, separándose justamente de lo más esencial, el psicoanálisis. El psicoanálisis evidentemente se ha llevado a cabo así, en línea, pero una cosa es la decisión voluntaria de hacer y acceder por parte del analista y el analizante a dicho formato, con sus debidas y pertinentes cláusulas, y otra muy diferente, verse en la situación de una pandemia que nos confina a una sola posibilidad, o la bolsa o la vida. Sabemos cómo se resuelve eso. Pero, y entre el ciberanálisis, como escuché decir hace unas semanas a alguien, o nada, también sabemos lo que hemos escogido algunos. Resolver la situación acerca de la posibilidad de un dispositivo de esta naturaleza, o peor aún, junto a un purismo de algunas escuelas, no es algo que deba resolverse ahora. Más bien los que estamos haciéndolo, es decir, aquellos que practicamos el análisis en esta modalidad, ¿qué estamos haciendo para que este dispositivo se pueda sostener bajo las condiciones impuestas por esta película distópica posapocalíptica que nos ha tocado, que se llama vida? Lo que narré al principio es el final de la vida de un analista. Mi trajinar me llevó a viajar a Querétaro en búsqueda de alguien en quien mi primer analista confiaba de manera notoria y que yo tenía en alta estima desde que lo conocí. Fueron casi 4 meses después del evento de la muerte que yo viajé a Querétaro a encontrarme con aquel que primero que nada me acompañaría en un duelo profundo de la muerte del primer analista. El problema central radicaba en que Querétaro y Cancún tienen una lejanía terrestre y aérea, pero pronto comenzó a volverse esa distancia más corta debido al corazón, debido a la transferencia. Como algunos de ustedes saben, el psicoanálisis lacaniano se introdujo en nuestra ciudad por una persona que ya no camina entre nosotros y que hablé de ella al principio de este texto. Entonces vale preguntarnos a los que quedamos, nosotros, todos los que estamos implicados por el dispositivo analítico, ¿qué lo hace un dispositivo? ¿Qué pertenece al psicoanálisis y qué es psicoterapia? No nos apresuremos en contestar, no caigamos en dicha trampa, síganme en esta sucesión de ideas. Es así que entonces yo retomé mi análisis con la huella de una pérdida, la muerte del analista.
No fue tarea fácil, como dije antes. Lo mejor era no precipitarse. Me tomé el tiempo de llorarla, lo suficiente, pero ¿qué se hace sin el espacio analítico? ¿Qué se hace con el alma desgarrada? Si cuando se la tenía así, uno acudía justo a esa persona, a ese analista, a ese que en ese momento ahora se encontraba muerto. Pero recordemos que el analista es una función, no es una persona. Claro, eso no le quita nada de peso a la situación que estoy contando. Y así fue como mencioné que me embarqué en un análisis ante la pérdida de no solo el analista, sino de una queridísima maestra que me acompañó en muchos sentidos durante años de mi vida. ¿A quién podía acudir? Cancún comenzaba apenas a dar muestras de que el psicoanálisis tenía cabida en la ciudad, aún más, y en particular, el análisis lacaniano. En calidad de primeros, era difícil acudir a otro analista de la ciudad, puesto que los que quedaban eran compañeros de estudio y amigos muchos. La cosa se tuvo que tejer en otro lugar. Recordé el encuentro con alguien en Coyoacán años atrás que había sido de lo más grato, todo por culpa de un antojo terrible de unos chiles en nogada. Por eso decidí ir a Querétaro después, justo a encontrarme con aquel de los chiles en nogada, con quien seguiría el análisis. Pero aquí me detengo un poco. ¿La pandemia nos da la posibilidad de elegir? Parece que sí, pero con las opciones limitadas. Aún más, ¿la pandemia ha dado la posibilidad de que alguien acepte el reto de un análisis a distancia? Me refiero a que sepa que cuando marca puede que emprenda un análisis. No lo sé. Me parece que el confinamiento en el que hemos estado nos arroja a tomar una decisión en la que voluntariamente hubiésemos elegido ir mejor al consultorio físico, en vivo, del analista. Yo tenía la posibilidad de ir a Querétaro cada determinado tiempo y ver a mi analista varias veces al día durante una semana, unas 3 veces al día y regresar. Y estar así, yendo y viniendo. Pero decidí no tomar esa vía, que sabía que existía y que se había planteado. Tomé el análisis en línea con visitas ocasionales a Querétaro por el mismo hecho de que en mi situación, y remarco esto que es muy importante, en mi situación no había tiempo que perder. Pero insisto, yo tuve esa posibilidad de elegir. Al llegar el COVID a México, no vi ninguna modificación en mi análisis, pero comencé a ejercer el dispositivo en línea. Y ahí, queridos compañeros que están el día de hoy en esta transmisión, ahí fue cuando las cosas comenzaron a tornarse muy enigmáticas. De por sí el análisis como dispositivo con todas sus complejidades ya lo es. Ahora el incursionar con el análisis en línea de lleno fue aún más. Los analizantes que ya estaban en análisis conmigo antes del COVID se ajustaron a lo que había, entendiendo de alguna forma que eso es lo que hay por el momento. De alguna forma ya habían estado en la experiencia del consultorio, diván, tocar la puerta, las escanciones y demás. Pero justo al comenzar la pandemia aparecieron nuevas interrogantes. Gente que necesitaba un espacio, uno muy particular que ninguna psicoterapia puede otorgar. Ese que se crea a partir del dispositivo analítico, es decir, la asociación libre y la escucha tan particular que solo un analista puede otorgar. Esa escucha que a veces se olvida de qué se trata. Y comencé a recibir gente nueva, que justo en la situación en que nos ha afectado a todos, estaba movilizada de diferente manera por situaciones que salían a flote. Hubo un tiempo, hace muchos años, donde tuve la experiencia de trabajar con gente en situaciones críticas en las que estaban a punto de quitarse la vida. Esto está muy lejos del psicoanálisis. Sin embargo, ya tenía una idea. Pero hay diferencias, no solo en los modos de intervención. Hay diferencias abismales entre saber que en un determinado momento podía subirme una patrulla de policía y que me llevara al lugar mientras seguía en línea con la persona, y otra muy distinta es estar en una llamada en crisis con un analizante que es alguien que no puede salir de su casa y que su analista tampoco. El confinamiento nos ha dejado de alguna forma con las manos atadas, pero nuestra función no convive con el ejercicio del poder. El análisis lo prefiero sin el psico, por razones políticas incluso. La función psi, esa que señalaba Michel Foucault, ha hecho daños irreparables. Volviendo al dispositivo analítico, si es existente, es a partir de la regla fundamental, la asociación libre. ¿Qué o quién podría detener dicha regla sino el analista mismo? Y a su vez, si lo concerniente al analizante es la asociación libre, lo concerniente al analista es la escucha, la atención flotante. Aquí me gustaría detenerme un poco por varios puntos. Por un lado, dispositivo no tendría nada que ver con aquello que algunos han llamado encuadre o setting, en el que la asociación libre parece relegada.
Si tenemos una mirada desde el encuadre, seguramente el análisis en línea puede ser inadmisible. Sobre todo al salir conceptos mercantiles como contrato terapéutico y cosas del estilo. Lo delimito así para lograr centrarme en lo que quiero abordar. Por otro lado, la escucha analítica, a saber, la atención flotante, que siguiendo a Freud, es escuchar sin prestar atención a nada. Ojo, esto no quiere decir ignorar, quiere decir no hacer un trabajo de focalización, es decir, no darle mayor o menor importancia al relato, no jerarquizar lo dicho por el analizante según ciertas prioridades. Esto que a veces se olvida tanto y nos puede hacer trastabillar y caer en la psicoterapia, es justo algo que se plantea ante el término de crisis. Y tomando en cuenta la pandemia, a veces parece que ante la falta de un soporte en imagen, como lo sería asistir al consultorio de alguien, uno podría caer en la trampa de mostrarse a partir de las suficiencias, a partir de un trabajo de experto, al mero estilo de usted tranquilo, déjeselo a los expertos. Presentándose así como alguien que escucha el relato, priorizando los problemas de aquel que consulta y demostrando sus capacidades, como si todo el brillo, todo este glance del consultorio tuviese que colocarse ahora en otro lugar. El problema que encuentro en esto es que hacer esto nos puede llevar directo a la psicoterapia, por ende nos saca del lugar del analista, interrumpe nuestra escucha y nos coloca en el lugar del experto. Y ahí me temo que ya no hay analista. Sí, nuestro oficio no es sencillo, pero lo hacemos menos sencillo en la medida en que interviene un furor curandi. Y algo de eso se ha dejado asomar en la pandemia. Estar advertidos de esto, que se dice fácil, pero en realidad se nos escapa de las manos, es importante porque al estar advertidos podemos retomar las riendas de la conducción de un análisis. Como he dicho antes en otro lugar, el analista está ahí para velar por el dispositivo. Mientras lo haya, mientras el dispositivo esté, habrá analista. No seamos nosotros mismos los que desarticulemos nuestra propia práctica. Y entonces, ¿se puede poner en marcha el dispositivo psicoanalítico a distancia, online, llamada, videollamada, Zoom, Skype, Meet, etcétera? No nos polaricemos tan rápido diciendo sí o no. Yo comenté mi experiencia porque en lo que concierne a mi experiencia ha habido una posibilidad, pero recordemos que no es la misma situación en todos. Nunca perdamos de vista la singularidad del caso. ¿Es un rotundo no? ¿Quién sabe? ¿Es un rotundo sí? ¿Quién sabe? Evitémonos las generalizaciones. Pero todos los días existen analizantes y analistas creando dichas condiciones de posibilidad que no sabemos en qué resultarán, pero quienes se aventuren a averiguarlo podremos poco a poco ir rindiendo cuenta de dicha experiencia, una experiencia en curso, porque estar roto te hace avanzar. Mientras exista un analizante y un analista en condiciones de seguir el dispositivo a pesar de la situación, las barreras se desdibujarán. Ya se verá en cada caso. Eso se podrá saber a posteriori. Solo de esa forma, como se dice, a posteriori, podremos decir si ahí hubo análisis. Gracias. Bueno, abrimos espacio para preguntas, comentarios sobre el tema de Carlos, la participación de Carlos. ¿Quién dice yo? Yo. Sí, es una interrogante muy grande todo esto lo que está sucediendo a la hora de trabajar o hacer análisis a distancia, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntar si en toda esta experiencia que nos acabas de compartir, sin caer en un rotundo sí o en un rotundo no, podría decirse que hay ciertos efectos nuevos en el dispositivo que a lo mejor no se veían o era difícil que aparecieran en un, no sé, en un análisis presencial, por así decir. Ok, yo creo que tu intervención es muy buena porque me hace pensar otras cosas que no incluí, pero que son parte de mi reflexión. Bueno, el dispositivo ya más o menos lo abordé en lo que les comenté un poco, pero el consultorio te da la posibilidad de que
a menos de que el vecino que está al lado del consultorio esté haciendo un ruidazo, pues no hay mucha intervención o interferencia en muchas cosas, ¿no? Pero yo podría mencionar que se plantean nuevas cosas, nuevos ajustes. La mamá que tiene a los niños corriendo por la casa, que se tiene que encerrar en el baño, o que tiene que ir a la banqueta del jardín para tomar su sesión de análisis. No sé, las personas que tienen a su hermano porque duermen en el mismo cuarto y lo tienen que correr a cierta hora y el hermano no entiende que tiene sesión de análisis. Son cosas, son variables otras que de alguna manera intervienen y que de alguna forma igual la ventana de lo que puede ser una videollamada nos accesa a un lugar físico de la vida privada de otro. Que si bien de por sí en un análisis se abre la vida privada, no es lo mismo. Entonces, hay ciertos factores que hacen que se interrumpa o que sea un poco más o menos como, así como lo que sucede cuando uno está hablando en una videollamada y se empieza a sonar cortado. Hay veces que hay situaciones así. Hay veces que hay que parar en medio de una sesión y decir, ¿sabes qué? Si en este momento no tienes chance, tomamos la sesión en otro horario, ¿no? Son cosas que se empiezan a adecuar, pero lo que considero yo importante en todo caso es mantener el dispositivo. La atención flotante, la asociación libre y que se hable, o sea, que se hable libremente y que se pueda escuchar. Y también, de alguna manera, otros efectos que han sucedido es que hay veces que no se puede, que no se puede del todo asociar libremente. ¿Por qué? Porque el vecino se murió. Y a lo mejor solo ronda eso en la cabeza y aunque se pida la asociación, no se sale de ahí, ¿no? Como que se mantiene en un circuito cerrado, como en un bucle todo el tiempo algo. Pero hay posibilidad, yo creo que eso se verá en cada caso y siempre que aquel que cumpla la función de analista esté dispuesto a llevar el dispositivo hasta las últimas consecuencias y el analizante diga, órale, va, yo creo que hay posibilidad. Pero creo que a arriesgarnos, a precipitarnos, a decir si se puede o no se puede, es algo que nos puede llevar a muy malos pasos, puesto que es una experiencia en curso y habrá que irla relatando y testimoniando, y no del lado de los analistas, no del lado de aquellos que practican el análisis, sino de aquellos que han vivido, por eso es que yo puse mi experiencia, de aquellos que hemos vivido la experiencia de un análisis en línea, porque a fin de cuentas el que puede hablar de un análisis es el analizante, no el analista. Yo quería decir algo sobre eso, ¿se puede? Por favor. Todo, ¿no? O sea, sí, ya resumiste mucho de lo que iba a decir. Súper bien. Pero también respecto a la pregunta que hacía Eric, creo que sí tienes como un buen punto en plantearte eso, porque si uno dice, bueno, ¿hasta dónde puede llegar a afectar esto, ¿no? Como el no estar tal cual en ese espacio, en el consultorio, ahí como que no hay distractores, por así decirlo. Pero además, también es cierto que quizás surjan temas que en otro momento no se te hubiera ocurrido hablarlo en análisis. Claro. ¿No? Por ejemplo, no sé, habitualmente estás tan envuelto en tu rutina del trabajo que no te habías dado cuenta de lo que pasaba en casa. O no te habías dado cuenta, ¿no? Y entonces, hay cosas que están ahí que inevitablemente uno accede. Llega un punto dentro de todo esto que está pasando que ya se te pone la venda en los ojos. ¿Qué onda, no? Y entonces surgen temas que quizá en otro momento, en un análisis cotidiano, pues donde se asiste al consultorio, igual y no se hubiera ocurrido algo de eso, ¿no? Ahora, también es cierto que hay gente que no conoce la modalidad presencial y lleva en curso un análisis bien, por así decirlo, ¿no? Hay gente que pues no, digo, no sé, yo atiendo a gente que no vive en este país, ¿no? Y en persona nunca nos hemos visto. Y aún así llevan desde siempre esta modalidad y les acomoda, ¿no? Porque podrían buscar a alguien ahí donde viven y aún así prefieren la videollamada, ¿no?
Entonces, digo, tiene que ver con la transferencia y otras cosas, pero me explico, yo creo que ahí, yo creo que depende de a quién sí le acomoda. ¿Sí? Ujú. Ya está. ¿Quién más? ¿Quién más? Retomando esto que estaba diciendo Verónica, me recuerda un poco al texto de Gloria Lev de Juntos en la Chimenea, que justo discutíamos un poco de eso, Ricardo y yo anoche, de que, pues es que a fin de cuentas los dos están implicados. O sea, los dos están juntos en esa chimenea y ambos van a tener que aceptarlo. O sea, si hay una posibilidad, si existe una posibilidad de que el análisis se haga a distancia, es porque ambos se van a someter, y sí digo esa palabra, someter ambos al dispositivo analítico. Y se van a tiznar en esa chimenea juntos. Tenemos Solo a modo de comentario, tres intervenciones. 4 con Eric. Vamos primero con las que ya están aquí. Ok. Bárbara nos dice, me parece que también es importante considerar la voluntad de análisis y dentro de los esenciales, la asociación libre, la atención flotante, el analizando, la transferencia y también el analista como parte de la fórmula para que el análisis suceda. Totalmente, claro. Digo, yo creo que ahí relataste el dispositivo tal cual lo he intentado yo plasmar. Y sí, o sea, comulgo con eso, ¿no? O sea, tiene que haber una voluntad porque no es que eres un dulce en la tiendita, ¿no? Es un reto que aceptar va a llevar a una serie de consecuencias que son insospechadas, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí, el analista está implicado. Claro, tiene que estar ahí tiznado para que pueda darse el dispositivo y porque justamente en mi queja que yo hacía de la gente que piensa el análisis como encuadre, se ve al analista como una especie de sabio todopoderoso que está así alejado del objeto y que no se va a manchar, pero no, el análisis estamos todos ahí, estamos ahí metidos, raspándole a la chimenea y ambos van a quedar tiznados. Gracias, por cierto, Bárbara. Mariana nos dice, igual en este caso también se vuelve más limitado el acceso al análisis, ya que no todos cuentan con acceso a Internet o un dispositivo móvil o computadora para esto. Es un poco más complejo el tema del alcance a quien tal vez busca ayuda, solo como comentario. Claro, sí, fíjate que, gracias Mariana por ese comentario. El Internet, la tormenta, cosas que han sucedido aquí en nuestra zona que nos han hecho como que se vaya, que es un movimiento telúrico, diría un gran amigo de la situación. Y la verdad es que lo que ha pasado, bueno, para empezar, hay un grupo, hay una comunidad que se llama Comunidad Escucha, que es de unos colegas que son analistas y que están trabajando con escucha solidaria. Entonces, el cobro a veces es gratuito y a veces es una cosa, una proporción muy mínima, ¿no? Entonces, hay gente que está involucrada con esta solidaridad de escucha y con respecto a las llamadas, bueno, a mí me ha tocado que pues no hay internet y uno llama, ¿no? E incluso te dan el número de alguien más que sí tiene celular porque a lo mejor el de él se le cayó y se rompió, cualquier cosa. Pero el analizante igual pone de su parte porque está ahí, está metido en la chimenea y dice, toma este número que es de un vecino que me lo va a prestar y márcame en tanto tiempo para que podamos tener la sesión. O sea, la gente está dispuesta. Y yo creo que muchos de los colegas también están dispuestos. Lisa nos dice, ¿cómo pueden hacer una transferencia virtual? Qué padre, no conoce fronteras. Una transferencia virtual. Digo, pensé en la Galma y toda esta cuestión, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera la transferencia no es algo, o sea, muchas veces es como de, la transferencia está desde que te dan el número y decidiste ir con él, pero quién sabe, ¿eh? La transferencia igual es algo a lo que el analista debe ser digno. No sé si soy claro en eso. Se ve mucho en los pacientes que padecen ciertos malestares subjetivos tipo delirio y alucinación, en donde el analista tiene que estar colocado tan bien en su función que
tiene que ser digno de la lectura de ese texto, ¿no? Entonces, mientras haya alguien que esté colocado en la posición del analista, que evidentemente, bueno, por eso es tan fundamental el análisis del analista, mientras eso exista, va a poder suscitar transferencias a aquel que se coloque en el lugar como función. Y bueno, no conoce fronteras, pues no conoce fronteras. Ahí está Verónica, ¿no? Que atiende gente de otro país, nunca la han visto, creo. No, jamás. Jamás. Y las transferencias son intensas. Ah, bueno. ¿Cuál no? Bueno, nos quedan 6 minutos. Estaba pendiente Eric. Y Hay después un... tenemos un mensaje de Ignacio. Ah, ok. Pero seguía Eric. Ah, ok. Sí, nada más como modo de comentario, que es demasiado irónico que como se habla tanto de un dispositivo, es como esa palabra que utilizó Carlos en su texto de como que las redes sociales sean como una ventana, y una ventana a algo íntimo, ¿no? Al espacio, a la casa del analizante, y tomar en cuenta que el analista está siendo escuchado o está interviniendo desde un dispositivo móvil. Ah, claro. Entonces es demasiado curioso eso. Nada más. Además de que comentario. Para aquellos que están como muy, muy ortodoxos y muy en el encuadre, yo les diría que mis analizantes conocen hasta mi cocina, ¿no? O sea, está la videollamada y si un día quise hacerlo en la sala y la cámara da para la cocina y ya se saben cuáles son las botellas de vino que tengo, bueno, que se las sepan, igual y les da a pensar algo y asociar, ¿no? O te mandan una. Por favor. Ok, Ignacio nos dice, ¿es el destino un cómplice para que surja la transferencia? Híjole, no sé, yo no sé nada de destino, ¿eh? No tengo idea. No, ahí sí se la debo, Ignacio. Gracias por tu pregunta, pero no tengo idea que tenga que ver. O sea, no sé nada del destino. Yo creo que lo mejor sería no saber nada del destino. Por ahí, digo, esto ya suena muy ñoño, pero por ahí hay un gran cómic que se llama Doctor Fate, o Doctor Destino, y nunca le fue muy bien ese personaje del cómic. Entonces, yo, cuando veo mi punto de vista, yo me quedaría mejor sin conocer el destino. Y ahí que se vaya tejiendo en la marcha. Aprecio mucho todas sus intervenciones. La verdad es que enriquecen mucho toda esta reflexión que les he compartido. ¿Salimos y volvemos a entrar? Porque Sí. me parece que queda poco. ¿Sí? Sí, salimos, volvemos a entrar para la última intervención.